Durante décadas, el viejo Hollywood escondió a sus muertos. Las estrellas que una vez fueron adoradas por millones, terminaron sus días consumidas por una enfermedad que nadie quería nombrar. El SIDA no solo devoró sus cuerpos, también destruyó su legado, su dignidad y su memoria. Hoy, vamos a revivir esas 14 historias que Hollywood prefirió enterrar. Los rostros que una vez brillaron en la pantalla y que terminaron sus días en camas solitarias, luchando contra el dolor, el estigma y la indiferencia. Rock Hudson fue el rostro perfecto del cine romántico de los años 50 y 60. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo admiraban, y los estudios lo protegían como a una joya. Lo que nadie podía saber era que, detrás de esa imagen impecable, Hudson llevaba una vida de secretos, miedo y represión. Era gay en una época en la que serlo significaba el fin de una carrera. Para proteger su imagen, Universal incluso le organizó un matrimonio falso. Su vida privada estaba totalmente controlada. En 1984 fue diagnosticado con VIH. Durante meses ocultó la enfermedad, pero su deterioro físico se volvió imposible de esconder. Fue hospitalizado en París, y cuando se hizo público que tenía SIDA, el escándalo estalló. Lo más cruel: amigos cercanos, médicos y hasta coprotagonistas se alejaron. Elizabeth Taylor, una de las pocas que no le dio la espalda, comenzó a alzar la voz en su nombre. Hudson murió en octubre de 1985, con el rostro y el cuerpo irreconocibles. Fue el primer gran nombre de Hollywood vinculado directamente con el SIDA, y su muerte obligó al mundo a mirar de frente una tragedia que todos preferían ignorar. Anthony Perkins era mucho más que Norman Bates. Era culto, sensible, carismático y extremadamente talentoso. Pero su vida personal era un rompecabezas que pocos lograban descifrar. Durante toda su carrera, Perkins fue presionado para esconder su verdadera identidad. Los estudios, sabiendo que era gay, le imponían novias públicas y campañas falsas para mantener la fachada. Incluso, llegó a someterse a terapia de conversión para intentar curarse, algo que hoy nos parece impensable, pero que en aquel entonces era casi obligatorio para conservar contratos. Durante los años 80, ya casado con la fotógrafa Berry Berenson y padre de 2 hijos, Perkins contrajo el virus. Pero incluso en su agonía, mantuvo el silencio. Solo se supo que tenía SIDA el día en que murió, en 1992. En una nota póstuma, dejó escrito que no quería dar lástima y que prefería proteger a su familia del estigma. Irónicamente, su esposa Berry moriría 9 años después, en uno de los aviones del 11 de septiembre. Brad Davis fue el símbolo del hombre rebelde y atormentado. Con Midnight Express, se convirtió en un fenómeno mundial. Pero su ascenso fue breve. En los años siguientes, comenzó a ser rechazado sin explicación por productoras y directores. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. Tenía VIH. Su enfermedad se convirtió en un secreto incómodo que la industria no estaba dispuesta a tolerar. Davis nunca se quedó callado. Fue uno de los pocos actores que habló abiertamente sobre el abandono del sistema médico, el desprecio de Hollywood y el estigma brutal que sufrían los infectados. Denunció cómo los seguros médicos les negaban cobertura, cómo los actores eran borrados de proyectos sin explicación. En sus últimos años, escribió un libro con su esposa, titulado After Midnight, donde relataba el infierno físico y emocional que vivió. Cuando el dolor se volvió insoportable, eligió morir por voluntad propia, con una inyección letal administrada en su casa, acompañado por su familia. Denholm Elliott era ese rostro que el público conocía sin saber su nombre. Actor británico de presencia elegante y voz profunda, apareció en más de 100 películas, incluyendo clásicos como Trading Places, A Room with a View y, sobre todo, Indiana Jones y la Última Cruzada, donde interpretó al entrañable Marcus Brody. Pero mientras conquistaba al público en la pantalla, vivía una vida secreta y profundamente dolorosa. Elliott fue diagnosticado con VIH en 1987, pero lo mantuvo en completo silencio. Durante años, siguió trabajando, ocultando su enfermedad a colegas y al público. Murió en 1992, de complicaciones relacionadas con el SIDA, en su casa en Ibiza.
Lo más triste es que ni la industria ni los medios quisieron hacer demasiado ruido con su muerte. Fue enterrado discretamente, sin homenajes, sin escándalo, como si su legado también tuviera que desaparecer junto con su diagnóstico. Robert Reed fue el padre perfecto de la televisión estadounidense. Como Mike Brady en The Brady Bunch, encarnaba al papá ideal, amable, firme, protector. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen impecable había una vida llena de secretos, mentiras forzadas y dolor. Reed era gay, pero lo ocultó toda su vida por miedo a perder su carrera. Incluso en el set, evitaba cualquier conversación sobre su vida personal. Vivía en una jaula cuidadosamente decorada por los estudios. En 1992, murió oficialmente por cáncer de colon, pero el informe médico reveló algo más. También era VIH positivo. La familia intentó ocultar ese detalle, y muchos de sus compañeros de reparto ni siquiera sabían que estaba enfermo. Reed murió solo, con una vida entera de represión detrás. Roy Radin no era actor, pero sí una figura poderosa detrás de bambalinas en Hollywood. Productor, millonario joven, organizador de espectáculos, y muy conectado con el bajo mundo de la industria. A sus 33 años, ya manejaba grandes sumas de dinero y negociaba películas con figuras de alto nivel. En los años 80, se involucró en la producción de The Cotton Club, una película de Francis Ford Coppola, y ahí comenzó su pesadilla. En 1983, Roy Radin desapareció. Meses después, su cuerpo fue hallado en un cañón, con un disparo en la cabeza, atado, torturado. El crimen fue atribuido a un ajuste de cuentas relacionado con drogas, dinero y negociaciones turbias en Hollywood. Aunque oficialmente su muerte no fue causada por el SIDA, su historia suele estar envuelta en rumores sobre fiestas peligrosas, prácticas sexuales de alto riesgo y enfermedades silenciosas que recorrían los círculos más exclusivos de la industria. Ken Swofford fue un actor de reparto muy reconocido en cine y televisión durante los años 60, 70 y 80. Su rostro era familiar en decenas de producciones, siempre interpretando figuras de autoridad, policías, jueces, ejecutivos. Pero mientras en la pantalla proyectaba control, orden y fuerza, en su vida privada luchaba contra una enfermedad que no le daba tregua. Aunque oficialmente no se le declaró como fallecido por VIH, durante años circularon rumores fuertes sobre su diagnóstico, agravado por complicaciones relacionadas con el sistema inmune. Su salud se deterioró rápidamente y fue apartado de la industria sin explicación pública. En una entrevista informal, un colega mencionó que todos sabían lo que tenía, pero nadie se atrevía a hablar. Tom Billard tenía ese tipo de cara que caía bien de inmediato. Apareció en películas juveniles como One Crazy Summer y Popcorn, y parecía destinado a convertirse en un actor de culto. Era abierto, alegre, talentoso y gay. Algo que, en los años 80, todavía se castigaba socialmente. Cuando fue diagnosticado con VIH, en lugar de ocultarlo, decidió hablar. Fue uno de los primeros actores en hacerlo públicamente. Apareció en televisión contando su experiencia, enfrentando el estigma con una valentía brutal. Pero el castigo llegó rápido. Los papeles dejaron de llegar, los amigos se alejaron. Y Hollywood, que tanto amaba su sonrisa, ya no lo quiso en sus producciones. Murió en 1994 con apenas 40 años. Su funeral fue íntimo, y su historia, olvidada por una industria que no supo valorar su coraje. Fue uno de los pocos que no se escondió, y pagó el precio por ser honesto. Michael Greer fue pionero. En una época en la que ser abiertamente gay era sinónimo de ruina profesional, él no solo lo fue, lo asumió con orgullo. En The Gay Deceivers, 1969, interpretó a un personaje afeminado y sin esconder nada. Se convirtió en un símbolo dentro del movimiento LGBT de Hollywood, pero eso también lo convirtió en blanco fácil para el sistema. Greer tenía talento, carisma y presencia, pero fue marginado durante décadas. Cuando contrajo VIH, el rechazo fue aún más brutal. Hollywood ya no quería verlo ni oír hablar de él. Pasó sus últimos años aislado, viviendo con lo justo, sin apoyo institucional, sin entrevistas, sin homenajes. Murió en 2002, víctima de un sistema que nunca lo aceptó,
pero que tampoco pudo borrarlo por completo. Kevin Peter Hall era gigante en todo sentido, con sus más de 2 metros de altura. Interpretó al aterrador depredador alienígena en Predator, 1987, y al entrañable Harry en Harry and the Hendersons. Detrás del maquillaje y los trajes, era un actor cálido, talentoso y con un futuro prometedor. Pero su vida dio un giro inesperado tras un accidente de tránsito que lo llevó a necesitar múltiples transfusiones de sangre. En una de esas transfusiones, recibió sangre contaminada con VIH. A principios de los 90, contrajo el virus sin saberlo, y pronto su salud comenzó a deteriorarse. En 1991, falleció por complicaciones relacionadas con el SIDA. Lo más trágico es que no contrajo la enfermedad por su estilo de vida ni por decisiones propias, sino por un error médico. Steven Stoker hizo reír a millones con su personaje excéntrico y desquiciado en Airplane, 1980. Era hilarante, rápido, explosivo, pero detrás de su humor incontrolable, vivía con el peso de ser uno de los pocos actores abiertamente gay en una época hostil. Cuando fue diagnosticado con VIH en los años 80, decidió no esconderse. Fue uno de los primeros actores en hablar públicamente sobre su enfermedad en entrevistas y apariciones en televisión. A diferencia de otros, Stoker usó su diagnóstico para crear conciencia, pero eso le cerró todas las puertas. Hollywood no quería una cara visible del SIDA en pantalla. Murió en 1986, a los 38 años. Howard Rollins fue aclamado por su papel en Ragtime, 1981, donde fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. También protagonizó la serie In the Heat of the Night. Tenía todo para convertirse en una estrella de prestigio, pero su vida comenzó a derrumbarse cuando fue diagnosticado con VIH. La noticia no se hizo pública, pero su deterioro físico pronto fue evidente, y la industria comenzó a darle la espalda. En 1996, murió a los 46 años por complicaciones relacionadas con el SIDA, solo y en silencio. Pocos medios cubrieron la noticia. Su nombre fue olvidado rápidamente por los mismos que lo aplaudieron en su mejor momento. Timothy Murphy era joven, atractivo y tenía un futuro prometedor. Apareció en series populares como Dallas y Search for Tomorrow, y era una figura recurrente en televisión durante los años 80, pero todo cambió cuando contrajo VIH. En lugar de recibir apoyo, fue descartado por la industria como si su enfermedad lo volviera invisible. Murphy murió en 1988, a los 29 años, mientras aún era una promesa sin cumplir. Fue uno de los primeros actores jóvenes de TV que falleció por el virus, pero ni su carrera ni su muerte fueron reconocidas públicamente. Charles Ludlam no era una figura de Hollywood tradicional, pero fue una leyenda en el teatro neoyorquino, fundador del Ridiculous Theatrical Company, donde rompió barreras de género, sexualidad y arte. Brillante, provocador y valiente, Ludlam vivió abiertamente como hombre gay, y fue uno de los pocos que enfrentó el estigma del VIH con dignidad y coraje. Murió en 1987, con solo 44 años, víctima del SIDA. Su muerte sacudió el mundo del teatro independiente, pero fuera de esos círculos, Hollywood lo ignoró por completo. Nunca fue parte del sistema, y por eso el sistema no lo lloró. ¿Y tú? ¿Cuántos de estos nombres conocías realmente? ¿Cuántos fueron borrados de la historia por el simple hecho de enfermar? Estas estrellas no solo murieron por el virus, también por el miedo, el rechazo y el silencio de una industria que les dio la espalda. Déjame en los comentarios cuál de estas historias te conmovió más, y acompáñame en el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde seguimos iluminando lo que Hollywood prefirió dejar en la sombra.